Bueno, chicos, bienvenidos a la sesión número 17 del curso. Ya entramos en la recta final del curso. Ya hablamos todo lo relacionado a la parte conceptual de las redes y en esta última semana o ciclo de secciones nos vamos a dedicar a hablar, dadas las circunstancias, teóricamente de todo lo referente a lo que es el cableado estructurado. Entonces ya en el día de ayer definimos qué era el cableado estructurado, definimos los elementos básicos que debemos o deberíamos tomar o tener en cuenta al momento de definir nuestro cableado estructurado. Y ya hoy vamos a empezar a concretar un poco más todas esas definiciones y cosas que debemos tener en cuenta al momento de armar o crear nuestro cableado estructurado. Entonces, volviendo a la definición o recordándola, diciéndolo de una forma más sencilla, teníamos que cableado estructurado no es más que el cableado de un edificio o de una serie de edificios que permiten interconectar equipos de diferentes o de igual tecnología, permitiendo de esa forma la integración de los diferentes servicios que dependan del tendido de cables, ya sea que estemos hablando de servicios de datos, servicios de telefonía, servicios de control, etcétera. Entonces, continuando con la temática, identifiquemos cuáles son los componentes que integran esto que llamamos cableado estructurado. Entonces, por un lado tenemos el área de trabajo, por otro lado tenemos los tomas de equipos, por otro lado tenemos el cableado horizontal y por otro lado tenemos el cuarto de comunicaciones que está integrado por el rack y el closet. Ya lo vamos a definir más a detalle. Esto en conjunto con un cableado vertical. Entonces, ya cada una de estas definiciones la vamos a ver más en detalle, pero digamos que estos 5 componentes de lo que es o lo que hace forma o lo que integra el cableado estructurado, lo podemos observar en la imagen y cómo se localizan o cómo lo podemos identificar en un edificio. Entonces, las áreas de trabajo no son más que los diferentes puestos o módulos que integran un edificio. Los tomas de equipos son los puntos en los que se conecta cada una de las áreas de trabajo o que permiten la intercomunicación de las áreas de trabajo. El cableado horizontal es cómo se distribuye el cableado dentro de las áreas, ya lo vamos a ver más a detalle. El cuarto de comunicaciones es el lugar donde vamos a tener todos los elementos de comunicación organizados mediante un rack o un closet. Y el cableado vertical, como lo vamos a ver ya en su definición más profunda, es el cableado que une o permite la conexión o unificación del cableado entre pisos. Esto, Profe, una digamos, pregunta. dígame. No sé si en el futuro, no sé si lejano o más o menos, Ajá. ¿se ha pensado en algo como que pueda reemplazar el cableado? Sí, las redes inalámbricas. Pero, o sea, que no exista nada con cable, mejor dicho. O sea, digamos, este tipo de cableado estructurado se elimine por algo. Pues eliminarlo.
La forma de eliminar el cable es utilizar otro tipo de medio de comunicación. Entonces, en ese orden de ideas, una de las formas de eliminarlo sería utilizando un medio de comunicación de tipo inalámbrico. Ya de esa forma, eliminaríamos todo el sistema de cables y toda la comunicación se haría vía aérea o mediante señales digitales. ¿Listo? Vale. Entonces, dentro de los componentes, ya siendo un poco más específicos, encontramos el patch core o el cable que permite la comunicación entre las unidades de trabajo y los sistemas de comunicaciones, o como tal los que permiten los sistemas de comunicaciones, ya lo vamos a ver en detalle. El patch panel, el toma de usuario, que ya lo vimos en el anterior, y un patch core. Digamos que esto es el esquema básico de un área de trabajo. Dentro de un cableado estructurado tenemos un terminal que podría ser el del usuario, y esto lo podemos eh, interconectar o permitir que se comuniquen entre sí mediante un switch, un cableado horizontal y el área de trabajo. Entonces, el esquema anterior lo podríamos definir como el esquema general que debe tener el cableado estructurado dentro de una estructura, llámese edificio, y en este ya lo vemos más simplificado y orientado a entender cómo es la estructura en cuanto a componentes que integran eh, un cableado estructurado ya de una forma más específica, módulo por módulo. Entonces aquí tenemos un switch que para poder comunicarse o interactuar con el área de trabajo o las diferentes áreas de trabajo va a utilizar o apoyarse en el cableado horizontal, y eso se va a poder lograr gracias a un conjunto de patch core que van a estar interconectados mediante un patch panel, que es el que va a permitir que del switch se pueda lograr una comunicación con los diferentes terminales. Ya nosotros lo vimos de una forma un poco más gráfica cuando hacíamos las simulaciones. Decíamos, no, para que el host se pueda comunicar o conectar con el switch, se debe hacer una conexión cruzada. Ahí lo hacíamos teniendo en cuenta una conexión directa. Ya cuando estamos en el mundo real, si lo queremos ver de esa forma, ya hablamos de que no es solamente, o de que la comunicación o esa conexión no se va a hacer de manera directa al switch, sino que van a intervenir otros componentes intermedios. Entonces, aquí podemos ver que entre la conexión de un switch y una terminal o un host, mínimo se va a necesitar de una definición o de un apoyo de un cableado horizontal, un facepan o un punto donde se conecte la estación de trabajo. Ese facepan se va a comunicar o a tener una conexión con el switch mediante un patch panel, y ese patch panel es el que realmente va a tener la comunicación directa con el switch, pero ya eso lo vamos a ver más a detalle. El switch ya lo conocemos, ya sabemos cómo funciona, cómo hace la distribución de los datos, cómo arma su tabla de enrutamiento y demás.
Ya aquí ya nos vamos a enfocar más a los componentes físicos que hacen parte del cableado estructurado. Aquí ya nos vamos a enfocar más a lo que es el patch panel, que es eso del cableado horizontal, que son los FacePal, cuáles son los diferentes FacePal y demás. Entonces, hablando en términos del área de trabajo, ¿qué es eso del área de trabajo? El área de trabajo se extiende desde la salida de la sala de comunicaciones hasta las estaciones de trabajo. El cableado del área de trabajo es diseñado para ser relativamente simple de interconectar de tal forma de que pueda ser removida o cambiada de lugar o colocada nuevamente de una manera fácil. Entonces, en este caso, si nos vamos al mundo real, a lo que hace referencia a esto es que cuando nosotros movemos el computador de X usuario de un punto a otro en el área de trabajo, lo que nos dice la definición es, tenemos que hacer el diseño de tal forma de que se pueda permitir un movimiento fácil de un lugar a otro sin que haya que modificar estructuralmente la forma como se diseñó el cableado. En términos más simples, que yo pueda mover físicamente el módulo de un lugar a otro, moviendo únicamente el terminal sin tener que mover el punto físico donde se conecta. O sea, aquí encontramos un puesto de trabajo, un FacePal, que ya lo vamos a ver qué es y para qué sirve. Y nos dice, el área de trabajo se extiende desde la salida de comunicaciones, es decir, desde aquí, que vendría siendo la salida del centro de cableado o del closet o del rack que nosotros tengamos, hasta la estación de trabajo. Entonces, digamos que este pedacito de aquí, en conjunto con el cuarto de comunicaciones, hacen parte de lo que conocemos como área de trabajo. Para que se entienda un poco más, podemos decir que el área de trabajo lo componen los teléfonos, los fax, los PCs, sean portátiles o sea de escritorio, las impresoras, es decir, todos los elementos que son de libre remoción dentro de un espacio o módulo de trabajo. Todos esos elementos hacen parte del área de trabajo, es decir, todos esos elementos que nosotros conectamos a la red. Entonces, como consideración en el diseño, se debe ubicar en el área de trabajo, o cada módulo dentro del área de trabajo se debe ubicar por lo menos cada 10 metros cuadrados para que haya una mejor facilidad y acceso de los usuarios a cada uno de sus módulos. Entonces, uno de los componentes que hacen parte o que se debe tener en cuenta al definir las áreas de trabajo son los faceplate, facepal o los toma de los equipos, que son lo que nosotros conocemos como puntos de red, que realmente no son puntos de red como tal, porque no solamente nos sirven para red, sino que pueden servirnos para otros servicios, no solamente para red, sino que nos pueden servir para datos, para voz, para video. Entonces, ¿cuáles son los faceplates o los tomas de equipo? Son las tapas plásticas esas que encontramos normalmente en las paredes y en donde se inserta el cable que conecta o permite la comunicación de un equipo con la red. Debe poseer mínimo 2 salidas, aunque encontramos aún en el mercado algunos de una única salida,
pero lo ideal es que tenga mínimo 2 salidas, una UTP y otra SP o de fibra óptica o de video o de teléfono, para que por lo menos por un punto manejemos la red de datos y por el otro punto, eh, por ejemplo, podamos utilizar la voz sobre IP para manejarlas por líneas independientes. Podría ser una opción. O es posible que en nuestra organización o en el diseño del cableado que estemos haciendo, aún utilicen telefonía análoga y no telefonía IP. Entonces ya los dos tomas no sería RJ45, sino que habrá un RJ45 para datos y un toma para la conexión de telefonía análoga. Cuando hablamos de cableado horizontal o del cableado que compone cada una de las áreas, no es más que el cableado o los cables que están o que se extienden mejor desde el conector de la salida del área de trabajo hasta la cruzada horizontal en el cuarto de comunicaciones, para que se entienda mejor. El cableado horizontal no es más que la distribución, como su nombre lo indica, horizontal o sobre, bueno, no puedo decir sobre el piso porque no solamente se hace sobre el piso, sino que también se puede hacer por el techo, de la distribución de los cables. Entonces, dentro de los cables horizontales encontramos los conectores de comunicaciones del área de trabajo, las terminaciones mecánicas, los patch core, las salidas de comunicaciones múltiples de los usuarios. Normalmente, este cableado típicamente es UTP, aunque también suele usarse cableado STP. Ya vamos a ver cuál es la diferencia. E incluso en algunas organizaciones se utiliza fibra óptica multimodo, pero generalmente el tendido del cableado horizontal dentro de los diferentes pisos de las oficinas se hace mediante cable UTP. Entonces aquí vemos un ejemplo. Aquí tenemos un equipo, un teléfono, el cableado que va distribuido en el área de trabajo, a eso es lo que llamamos cableado horizontal. Para que se vea mejor o se entienda mejor, aquí vemos una imagen. Entonces, el cableado horizontal es todo ese conjunto de cables que permiten la interconexión de los componentes del área de trabajo en un piso, por ejemplo. Entonces, la norma EIA TIA 568A define el cableado horizontal de la siguiente forma. Se lo dejé consignado en la diapositiva para que les quede ahí a futuro. Es el sistema de cableado horizontal, es la porción del sistema de cableado de comunicaciones que se extiende del área del trabajo al cuarto de comunicaciones y viceversa. Es decir, el cableado horizontal son todos esos cables que van desde el área de trabajo hasta el cuarto de comunicaciones o del cuarto de comunicaciones a las diferentes áreas de trabajo. Todo el cableado que permite la interconexión dentro de todos los equipos dentro de un área de trabajo. ¿Qué más nos dice esta norma? Que el cableado horizontal dentro de los pisos se puede definir o decir que sigue una topología de tipo estrella. ¿Por qué? Porque
a manera general, en cada piso generalmente hay un switch o un host que interconecta cada uno de los dispositivos, llámese computadores, llámese impresoras, y ese switch, como lo vimos en las diferentes simulaciones, es el encargado de hacer las diferentes eh, conmutaciones de las comunicaciones. Entonces, como hay un único punto, si se acuerdan cuando vimos los diferentes tipos de topología, la topología estrellas nos decía básicamente que había un punto central o nodo central, y ese nodo central era el que hacía la conmutación de los mensajes. En este caso, la conmutación la puede hacer un hub o un switch. ¿Qué otra cosa nos dice esta norma? Que cada toma o conector, perdón, me estoy quedando sin voz, de comunicaciones del área de trabajo debe conectarse a una interconexión del cuarto de comunicaciones. Es decir, cada uno de los FacePan debe ir o tener una comunicación o un cable tendido que va a ir hasta el cuarto de comunicaciones. Y otra cosa nos dice, la distancia máxima entre el cuarto de comunicaciones y el patch panel, que ya lo vamos a ver más adelante, debe ser de 90 metros independientemente del medio que se esté utilizando. Cuando hablamos independientemente del medio que se utilice, es que sea cable UTP, que sea cable STP o que sea fibra óptica. La distancia que debe haber entre el cuarto de comunicaciones y el patch panel de cada área de trabajo debe ser de 90 metros. Al momento de definir o querer definir cómo va a ser el cableado horizontal, se deben tener varias cosas en cuenta. ¿Cuáles son esas cosas a tener en cuenta? Si se va a usar el tendido utilizando ductos bajo el piso, ductos bajo un piso elevado, ductos aparentes, bandejas o canaletas, ductos sobre el cielo raso o ductos perimetrales, es decir, ductos por dentro de la pared o sobre la pared. Entonces, o ductos por techo falso o cielo raso, o si los ductos van a ir directamente sobre el piso. Entonces, para que se entienda mejor, a lo que hace referencia es, esto es que se debe definir cómo va a ser la forma en la que se va a realizar ese tendido dentro de las áreas. Entonces aquí tenemos ducto por falso piso. Aquí tenemos una separación o un piso falso, y debajo de él es que va todo el tendido de cables. Pero también se puede utilizar un tendido acanalado o por ductos. Esto es lo que nosotros normalmente vemos en las empresas, y es lo que conocemos como un tendido por canaletas, o que vemos que en las orillas de las paredes va una canaleta generalmente blanca,
y por esa canaleta es que va todo el tendido. Otra forma de hacerlo es por el plafón, es decir, utilizando un cielo falso o utilizando el cielo raso que tienen las oficinas, y a través de ese cielo raso se extiende todo el tendido del cableado y de esa forma no sea visible para los usuarios. ¿Qué es el cuarto de comunicaciones? Un cuarto de comunicaciones es el área utilizada para el uso exclusivo de equipos asociados con el sistema de cableado de comunicaciones. El cuarto de comunicaciones debe ser capaz de albergar todos los equipos de comunicaciones, las terminaciones de cable, el cableado de interconexión asociado, es decir, las conexiones del cableado vertical, y debe haber mínimo uno por piso o por cada 100 metros cuadrados. ¿Por qué? Porque por lo menos en el caso del cable UTP, si se extiende por distancias muy largas, se va perdiendo la calidad de la transmisión de la información. El diseño de los cuartos de comunicaciones debe considerar que además de datos a futuro, acuérdense que yo les comenté, al momento de nosotros hacer el diseño debemos tener en cuenta de que no solamente se va a utilizar para transmitir datos, sino que también se puede llegar a utilizar haciendo una implementación, por ejemplo, de un PBX o de una central telefónica, o de la implementación de una telefonía IP a través de un terminal. Entonces, al momento de definir el lugar donde va a estar ese cuarto de comunicaciones, se debe considerar que además de los datos, también se puede llegar a utilizar o implementar otro tipo de servicios. También debemos tener en cuenta que dentro del mismo cuarto de comunicaciones se puede hacer la implementación del centro por ejemplo, las alarmas o las cámaras de seguridad. Entonces, el cuarto de comunicaciones, en términos sencillos, es el lugar donde se van a integrar todos esos servicios, o si lo vemos de una forma un poco más sencilla, el cuarto de comunicaciones va a ser nuestra central donde van a estar unificados todos los servicios que nosotros vamos a manejar en la organización o que vamos a atender a través de el cableado estructurado que nosotros estemos diseñando. ¿Qué debe tenerse en cuenta? El cuarto de comunicaciones es un área exclusiva dentro del edificio para los equipos de comunicaciones, es decir, ese sitio no se va a utilizar de archivo, ese espacio no se va a utilizar para almacenar otro tipo de elementos ni nada. El cuarto de comunicaciones debe ser un área exclusiva para los equipos de comunicaciones. Se los menciono porque he estado en cuarto de comunicaciones, donde ese cuarto de comunicaciones se utiliza además de cuarto de comunicaciones para almacenar cosas de archivos que ya no se utilizan, archivadores, y me he encontrado diferentes cosas que no tienen nada que ver con los elementos que deben estar en un cuarto de comunicaciones. Su función principal es la terminación del cableado horizontal, es decir,
los cuartos de comunicaciones son el lugar final y inicial donde comienza el cableado horizontal o donde empieza el tendido del cableado horizontal. Otra característica, la puerta debe tener 91 centímetros de ancho por 2 metros de alto y debe abrir hacia afuera. Debe tener un buen sistema de ventilación, por lo que su temperatura ambiente debe estar entre los 18 y los 24 grados. Es decir, como mínimo debe tener un aire acondicionado exclusivo para el cuarto de comunicaciones. Los cuartos de comunicaciones deben estar libres de amenazas de inundación, es decir, deben estar por encima del nivel del agua. Esto parece algo lógico, pero a veces, dada la forma de la infraestructura de la organización, por error se puede definir un lugar para, para uso de como cuarto de comunicaciones y por algún extraño motivo puede quedar por debajo del nivel del agua. Eso las normas y los estándares nos dicen. De pronto, no que no debamos hacerlo, sino que no se debe hacer, porque por lógicas razones puede haber un posible riesgo de inundación. ¿Qué otra característica debe tener un cuarto de comunicaciones? Debe estar alejado de fuentes EMI y sin vibración, que son las fuentes EMI, fuentes electromagnéticas de interferencia. Ya les dije, no debe albergar equipos que no tengan nada que ver con su función. Algo muy importante, debe estar protegido de la polución y la contaminación. Y los switches de encendido de la luz, lo ideal es que estén en la entrada y no en el interior del cuarto. La luz mínima que deben utilizar es de 50 lumenets y la temperatura, ya se los había dicho, que deberían manejar o que deben manejar entre los 18 y los 24 grados. La humedad relativa debe estar entre un 30 un 55% de la media por 1.5 metros del piso. ¿Qué elementos encontramos dentro de un cuarto de telecomunicaciones o de comunicaciones? Entonces encontramos el closet, que el closet es, su principal finalidad es permitir la distribución del cable horizontal. Se usan para conectar el cableado vertical al teclado, al cableado horizontal y permitir la organización de los equipos de comunicaciones. Los closets los hay de dos tipos, primario y secundario. El closet primario alberga los dispositivos de comunicación principales, así como los servidores. Normalmente a esto lo llamamos data centers. Y los closets secundarios almacenan los equipos de comunicación de menor jerarquía de distribución, como por ejemplo los hubs, los switches, los enrutadores, los modems si tenemos una conexión a internet y demás. ¿Qué más encontramos? Los rack. Los rack sí son los que normalmente conocemos. Es un término del inglés que se emplea para nombrar la estructura que permite sostener o albergar
todos los dispositivos tecnológicos. Y no es más que un armazón metálico que, de acuerdo a sus características, puede servir para alojar desde una computadora, que en la mayoría de los casos es un servidor, hasta un router o cualquier clase de equipos. Lo habitual es que los rack, que también los podemos llegar a encontrar en la literatura de redes como cabinas o gabinetes o bastidores, puedan ensamblarse para contener un conjunto o una gran cantidad de equipos. Por eso es que nosotros vemos que los rack tienen como módulos que son independientes. Es decir, nosotros podemos ir adaptando la disposición o la forma como se van organizando los elementos dentro del rack, porque por lo general, por no decir que todos, los rack son modulares. Es decir, podemos ir adaptándolos y armándolos de acuerdo a las necesidades o las especificaciones que nosotros necesitemos. Los hay de dos tipos, los abiertos y los cerrados, y en algunos casos los que son cerrados incluso están provistos por ventiladores o extractores de aire, además de sus respectivas conexiones de energía regulada. Entonces aquí vemos algunos ejemplos. Este es un rack abierto, es decir, no es un tipo cabina como el que tal vez podemos encontrarnos, y ya este ya es uno tipo cabina, donde encontramos que tiene su puerta, tiene su llave. Entonces, para poder acceder a los elementos necesitamos una llave. Este dispositivo que vemos aquí es hace las funciones tanto de ventilador como de extractor. Esto normalmente está ubicado en esta parte de aquí, y lo que ayuda es a mantener refrigerados o a la temperatura ideal los diferentes componentes o dispositivos de comunicaciones que tengamos en nuestro rack de comunicación. El patch panel o paneles de conexión es donde se ubican los puertos de una red o externos de una red, normalmente localizados en el rack. Los patch panel, para que se entienda mejor, son los que normalmente encontramos de esta forma. De un lado o en la parte de atrás, si lo queremos decir de esa forma, va la conexión que viene del cableado o tendido horizontal, y en la parte de adelante va un patch core que va desde el patch panel hasta el switch o el modem o el router, y es el que permite esa conexión entre las áreas de trabajo a través del tendido horizontal con los diferentes dispositivos de comunicación que están dentro de nuestro rack. Entonces, básicamente el patch panel para lo que nos sirve es para permitir la conexión entre las áreas de trabajo y el cableado horizontal, como también a su vez permitir la unión o conexión del cableado horizontal con el cableado vertical. ¿Qué es el patch core? Los patch core son los cables que nosotros normalmente vemos o utilizamos para conectar los equipos. Normalmente lo conocemos como cable de red. El cable de red o patch core
son cables UTP normalmente, pero también pueden ser cables de fibra óptica, como estos que les muestro aquí. Y se usan en la red para conectar los diferentes dispositivos entre sí. Los encontramos en muchos colores. Normalmente se utilizan diferentes colores para facilitar la identificación. Por ejemplo, en algunas organizaciones se definen colores para definir que lo que se está transmitiendo por ahí es datos, y definen, por ejemplo, que los patch core que van a ser utilizados para la transmisión de datos son azules, y que para la transmisión de datos, no, de video o de audio o de voz sobre IP o de telefonía IP, se van a utilizar patch core de color rojo. De esa forma se sabe y se puede identificar de manera visual qué es lo que se está transmitiendo a través de esa conexión. En cuanto a longitud, los cables pueden ser desde muy cortos, que son los que se usan más que todo dentro del rack para unir los puntos del patch panel y los dispositivos de comunicación, llámese switch, router, host, modem, y los de longitud de hasta 6 metros o más, que ya son los que permiten la conexión entre los terminales y los puntos y los puntos de red. Lo ideal es que se evite que estos cables sean tan largos, porque después de 6 metros ya se empieza a tener itinerancia, algo que se conoce como itinerancia en la red, o pérdida de datos al momento de transmitir información. Entonces se recomienda que los cables que se utilizan para conectar los terminales con los puntos de red no superen los 6 metros. Normalmente se pide o se recomienda que los cables que interconectan los terminales, llámense teléfonos IP, llámense impresoras, llámense PC, tengan una longitud de 3 metros. ¿Qué es el cableado vertical? Bueno, ya se los había mencionado. El propósito del cableado vertical o backdown, que también lo pueden encontrar, es proporcionar interconexiones entre los cuartos de comunicaciones o los cuartos de entrada de servicios de edificios o de cuarto de equipos en general. Es decir, aquí lo podemos ver de una forma más clara en la imagen. Mientras el cableado horizontal es el cableado que va en cada piso, ya dijimos que lo recomendable es que en cada piso haya un cuarto de comunicaciones o un espacio donde podamos tener un rack de comunicaciones por lo menos. El cableado horizontal, el cableado vertical es el que permite la interconexión entre cada uno de esos módulos o pisos. Entonces, el término backbone se refiere a la unión del cableado troncal, es decir, el cableado que va en línea vertical, con los diferentes subsistemas. El cableado backbone incluye la conexión vertical y las canalizaciones o diferentes conexiones que pueden ser verticales o horizontales. ¿Por qué?
si hablamos de la conexión entre, por ejemplo, dos edificios, a pesar de que la conexión, esta que vemos aquí a manera de ejemplo, se considera que es una conexión o un tipo de conexión horizontal porque va en esa forma, como lo que está haciendo es permitir la comunicación entre dos áreas diferentes, es decir, dos edificios diferentes. Entonces, ya aquí es cuando hablamos de backbone, es decir, permite la comunicación entre dos edificios o dos áreas independientes. Cableado horizontal, para que se note y se entienda la diferencia, es el tendido que va dentro del módulo o dentro del piso, aunque esta interconexión sea horizontal, se tiene en cuenta dentro del cableado vertical. Entonces, haciendo la unión de los dos tipos de cableado, entonces aquí tenemos el cableado horizontal, es el que permite la interconexión entre el cuarto de comunicaciones y las áreas de trabajo. El cableado vertical o backbone es el que permite la interconexión entre los diferentes pisos o cuartos de comunicaciones. ¿Claro ese punto? Sí, profe. Ahora, cuando hablamos de cableado estructurado, tenemos que hablar sobre ancho de banda. ¿Qué entienden ustedes como ancho de banda o a qué asocian el término ancho de banda? Velocidad, profe, velocidad de internet o Velocidad. capacidad. Hablaron al tiempo. A la velocidad, profe. El internet. Es la velocidad supuestamente que la une el proveedor, pero pues pasándolo como en términos reales, como pues el gruesor que tiene un cable, ¿no? Más o menos también cuando se analizan los cables submarinos, también pues el gruesor entre más grueso, pues más ancho tiene, entonces pues más velocidad tiene para la transmisión de datos. Yo aquí les hago un símil. El ancho de banda es similar al diámetro de un tubo o de un cañón. Los dispositivos de red son como las bombas de agua que tienen válvulas, accesorios y grifos. Y la información o los paquetes son como el agua. Entonces, el ancho de banda, como lo dice el compañero, depende del grosor del canal de comunicación y lo que define es la velocidad de comunicación de un enlace en términos de megabits por segundos. Entonces, en ese orden de ideas, el cable de par trenzado está formado por dos cables trenzados de calibre 22 a 26 y es utilizada en la mayoría de las distribuciones o tendidos de cableado estructurado que se utilizan en la actualidad. Los hay o existen dos tipos, ya lo habíamos mencionado antes. El UTP, que viene de Unsysted Tispet Pair, que es el utilizado en las instalaciones empresariales, oficinas, etcétera, y el STP, que es ya más orientado a uso industrial. ¿Cuáles son las diferencias? Ambos se clasifican en varias categorías. Las más usadas son la categoría 5E,
que soporta enlaces de 150 megabits por segundo. La categoría 6, que soporta enlaces de 250 megabits por segundo. Y la categoría 7, que soporta enlaces de 600 megabits por segundo. ¿Cuál es el cable par trenzado? El cable que normalmente vemos nosotros y utilizamos para ponchar. Está conformado por un cordón de embalaje, unos cables conductores y una cubierta. Se le llama también par trenzado sin blindaje. ¿Qué otras características tiene este cable? Su tamaño es de aproximadamente 0,52 centímetros de diámetro. Su peso es liviano y permite una flexibilidad que permite curvarlo o doblarlo entre 0 y 90 grados. He aquí la razón por la cual se utiliza tanto para hacer los tendidos a la hora de organizar el cableado dentro de los pisos, por ejemplo. ¿Cuál es la diferencia con el STP? Que el STP es un par trenzado pero blindado. No sé si han tenido la oportunidad de encontrarse con los dos tipos de cable y de pronto no conocían cuál era la diferencia. Bueno, ya esta es la diferencia. Mientras que uno está blindado o tiene un recubrimiento o una malla, el otro está únicamente recubierto por el plástico, pero no tiene ningún tipo de blindaje o protección. Entonces, la función en términos generales es la misma. La diferencia es que uno es blindado y el otro no. El STP, los pares trenzados están protegidos por una malla metálica y cada par por una lámina blindada. La malla evita las interferencias, es decir, menor tasa de error, pero el inconveniente o la desventaja es que este cable es mucho más costoso que un cable UTP. Por eso decimos o se dice que este cable STP es más para uso industrial. ¿Alguna pregunta hasta acá? Profe, una pregunta. Ese último cable, eh, ¿qué precio tiene en el mercado? Si se sabe. Uy, ahí me corchaste. O sea, hace rato que no hago una cotización de cable STP, pero ahí sí me corta. Pero igual en internet se consiguen los precios y puedes hacer la comparación. Pero por el simple hecho de estar blindado y de tener todos los recubrimientos, es un poco más caro que el cable UTP. Digamos que el cable UTP es mucho más barato y por eso se utiliza más. Profe, ¿y ese cable se poncha igual? O sea, igual Sí, que el otro. sí, es que es igual. La diferencia es que este tiene un blindaje que permite que se pierda, haya menos itinerancia de datos, que se puede utilizar de pronto cables más largos, pero a un costo más alto. Digamos que es como cuando, haciendo un símil un poco chusco,
cuando hablamos de del cable cargador de un celular, en el mercado tú puedes encontrar un cable desde 5.000 hasta un cable de 15.000. Entonces, a partir de ahí ya tú sabes cuál te va a servir más y cuál no te va a servir tanto. Aquí pasa algo similar. El cable STP, digamos, ya es para organizaciones que tienen como costear este tipo de cable, y a las organizaciones más normalitas, por decirlo así, ya utilizan el cable UTP normalito. A ver aquí de pronto de rapidez. Profe, pregunta es que estoy aquí mirando como Sí. los precios, Ajá. pero todos dicen como referencia RJ45, ¿qué es eso? El RJ45 es el tipo de conector que utiliza. Ya lo habíamos visto por acá. El Ah, sí, 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 RJ45. ya. ¿Ah? Sí, sí, sí. Sí, el Ethernet. El Ethernet. El Sí, conector sí. RJ45 es el conector Sí, profe. estándar de datos. Si aquí 3 metros valen 60.000 pesos. Y de UTP, Eh, UTP, pues aquí dice, uy, el metro 1.200. ¿ya ves? La diferencia es bastante. Claro. Ahora pongámoslos en términos de que vamos a hacer el tendido del cableado estructurado de una empresa. Tiren ya que estás ahí, busca cuánto cuesta un carrete, porque uno cuando va a hacer este tipo de cosas, uno no compra 1 o 2 metros, uno compra el carrete completo. Aquí hay un carrete de 305 metros, Ya, 155.000 pesos. de cable UTP. UTP. Ahora busca un carrete de cable STP. Mm, O ahí es fácil hacer la operación matemática. ¿Cuánto costaba? ¿Cuánto es un carrete, profe? Por eso ahí dijo 305. ¿De cuánto era el carrete? ¿350 qué? 305 metros. Ajá. Y si el metro del STP cuesta ¿cuánto? Como 20.000 más o menos. Sí, como 20.000. Hagan la Sí, multiplicación. 20.000. ¿Cuánto? 6.100.000. Un poquito diferente la diferencia, ¿no? Ah, demasiado, profe. Entonces ya ahí estamos hablando de que no cualquier empresa va a hacer un tendido con cable STP. De hecho, son muy pocas, porque como dicen por ahí, porque Mm. si el cable UTP me sirve, ¿para qué? Ya es como, yo lo vería de una forma como que ya es como lujo, como... Pero, profe, ¿existe algún caso en el que sí sea como muy, muy obligatorio, muy necesario hacerlo con... A eso iba, a eso iba, a eso iba. Buena pregunta. Ahí de pronto eh, áreas específicas dentro de una organización donde esa área en específico, no sé, hablemos de una sala de videoconferencia, hablemos de un espacio donde sea necesario garantizar la calidad de la transmisión de la información. Entonces, en ese espacio o en esa área, nosotros el tendido lo podemos hacer con cable STP. Es decir, no es indiferente.
o no es obligatorio utilizar un único tipo de cable. Es decir, no, si yo empiezo a utilizar cable UTP, entonces tengo que utilizar única y exclusivamente cable UTP. No, de hecho, si es necesario y se necesita para un área en específico garantizar la calidad de la información, disminuir la interferencia por diferentes factores, se puede hacer el tendido de ese espacio o de ese pedazo de área con cable STP. ¿Listo? ¿Qué otra pregunta queda así en el área? Creo que no hay más, profe. Listo, entonces ya mañana vemos las diferentes categorías a detalle, cómo se ponchan, cómo es la distribución de los cables al poncharlo y demás. Les iba a preguntar.